Hola viajeros, bienvenidos un día más a mi canal. Hoy os traigo un nuevo Tier Maker en el que voy a analizar todos los países del sudeste asiático y clasificarlos en 4 grupos dependiendo del interés turístico que tengan. Pues empezamos este Tier Maker con Tailandia, un país que seguramente sea el primero que se nos viene a la cabeza cuando pensamos en el sudeste asiático. Para mí es un país que tiene de todo, una gran ciudad como Bangkok, luego podemos optar por irnos al norte, visitar ciudades como Chiang Mai, Chiang Rai, ciudades históricas como Ayutthaya, luego podemos irnos al sur, tenemos multitud de opciones en cuanto a islas, playas de arena blanca, y luego es un país por el que es muy fácil moverse, sigue resultando muy económico a pesar de que es un país turístico y tiene conexiones bastante buenas tanto en autobús, incluso vuelos internos podemos encontrarlos a muy buen precio. Para mí Tailandia es un país imprescindible. Seguimos con Malasia. Malasia, un país también donde vamos a encontrar playas increíbles, una ciudad como Kuala Lumpur que está creciendo a pasos agigantados, ejemplos son las famosas Torres Petronas. Luego también encontramos ciudades como Penang, Malacca. Bueno, es un destino interesante, también tenemos islas como las Langkawi. Es posible que no esté, yo no lo colocaría al nivel de Tailandia en cuanto a ser una visita obligada, no tiene unas comunicaciones tan buenas, pero lo pondría en buen viaje. Para mí Malasia es un destino muy a tener en cuenta dentro de cualquier recorrido por el sudeste asiático. Geográficamente queda más o menos a mitad de camino de todo, por lo que no nos va a resultar un gran inconveniente pasar por allí. El siguiente país es Filipinas. Filipinas, tuve la oportunidad de estar en Manila, una ciudad que seguramente no sea de las más bonitas del sudeste asiático. Durante la Segunda Guerra Mundial fue una de las ciudades del mundo, creo que la segunda después de Varsovia, algo así, que sufrió más daños, fue completamente bombardeada. Con lo cual actualmente solo se conserva una zona que se llama Intramuros, que es como la parte antigua de la ciudad, el resto es todo completamente nuevo, es una ciudad que puede resultar caótica, pero a nivel de naturaleza, islas, en Filipinas vamos a encontrar muchísimas opciones, se me ocurre en la zona del Nido, de Palawan, paisajes increíbles. El único pero que le pondría a Filipinas es que es un país entre comillas incómodo a la hora de movernos. ¿Por qué? Porque, como os digo, tiene lugares increíbles, pero es muy complicado llegar a ellos. No es como Tailandia, que en unas horas de autobús, incluso en un vuelo de 40 minutos podemos llegar al destino del país que queramos. En Filipinas seguramente tenemos que tomar un vuelo a Manila, después un segundo vuelo a otra ciudad importante, desde ahí tomar un barco. Ese barco nos va a dejar en una isla desde la que tenemos que tomar una lancha y desde esa lancha nos dejará en otra segunda isla donde tenemos que coger un autobús durante varias horas. O sea, si vais a hacer un viaje por Filipinas, preparaos para este tipo de viajes de bastantes horas, aunque luego sin duda va a merecer la pena. Una vez que lleguéis a vuestro destino, pues vais a disfrutar muchísimo. Es un país muy económico en el que también se come bien, tiene una gastronomía muy diferente a la del resto de Asia, seguramente por la influencia española que pueda tener. Así que Filipinas yo lo pondría entre buen viaje y visita obligada. Quizá por ese inconveniente que os digo en cuanto a la movilidad voy a dejarlo en buen viaje, pero a nivel paisajístico Filipinas no tiene nada que envidiarle a cualquier país de la lista. Seguimos con Indonesia, otro plato fuerte. Indonesia es curioso. A Indonesia y Filipinas le pasa algo parecido, que sus capitales no son ni de lejos lo más interesante que ver en el país. Recuerdo visitar Yakarta, una ciudad enorme pero muy caótica, sin demasiados atractivos. Sin embargo, si nos movemos a lo largo del país, vamos a encontrar destinos de visita obligada. Ya solamente la isla de Bali, luego tenemos las islas Gili, la isla de Borneo, Sumatra. Indonesia es un país que voy a calificar de visita obligada, incluso si este ranking no fuera solo del sudeste asiático, sino de Asia en general, incluso del mundo. Indonesia estaría muy arriba. Seguimos con Brunei, uno de los países más desconocidos del sudeste asiático. Es un país muy pequeño, prácticamente se reduce a la capital, a Bandar Seri Begawan. La mayoría de gente que va al sudeste asiático no visita Brunei. No es un país que pille a mano y es bastante caro. Lo más interesante de la capital seguramente sea la Gran Mezquita, el Palacio del Sultán, si no me equivoco. Es un destino en el que, bueno, si tenemos tiempo de sobra, si tenemos un presupuesto que no está muy ajustado, podemos ir a Brunei, pues por lo que supone el ir a uno de los países quizá menos visitados de
de toda la región, pero en comparación con el resto creo que lo voy a poner en ni fu ni fa. No digo que si tenéis la oportunidad no vayáis, pero creo que no está al nivel de Malasia, Tailandia, Filipinas. Vamos a continuar con Singapur, un país muy pequeño, prácticamente se reduce a lo que es la ciudad de Singapur, con lo cual pues no tenemos demasiadas alternativas que hacer en este país, pero para mí Singapur es una de las ciudades más interesantes del mundo, es una de mis ciudades favoritas, una ciudad súper moderna, la zona de Marina Bay Sands, pero luego tenemos los contrastes de Little India, el barrio árabe, Chinatown. Es una ciudad que resume bastante bien todas las culturas que vamos a encontrar en Asia. Seguramente no tenga tanto que ver, ya que, como digo, se reduce a una ciudad para ponerlo al nivel de Filipinas o Malasia, pero yo creo que Singapur para unos días es muy interesante. Seguimos con Myanmar, la antigua Birmania, un país, entre comillas, también desconocido, que está empezando a abrirse al turismo. Yo creo que es un país muy interesante, además nos va a dar un exotismo que por desgracia ya países como a lo mejor Tailandia ya no nos van a dar, en el sentido de que a Myanmar siguen entrando muy pocos extranjeros, aunque todos los requisitos para obtener el visado turístico pues los han facilitado mucho. En Myanmar podemos visitar pues, desde Yangon, la antigua capital, donde vamos a encontrar la pagoda de Suedagor, uno de los templos más increíbles que he podido visitar, o Bagan, con las más de 4.000 pagodas. Yo creo que Myanmar como mínimo tiene que estar aquí en buen viaje. Seguimos con Laos, otro de los países no tan visitados, aunque en los últimos años ha aumentado el número de visitantes. Todavía no sigue siendo uno de los destinos más populares del sudeste asiático. Seguramente lo más interesante es la ciudad de Luang Prabang, repleta de templos budistas en el norte del país. Luego también es interesante visitar la capital, Vientiane, con la zona colonial francesa, alguna localidad como Ban Vieng. Seguramente, dado su tamaño, no está a nivel, por ejemplo, de Filipinas, incluso de Malasia, pero creo que al igual que Singapur, para unos días puede estar bastante bien. Imagino pasar 3-4 días en Luang Prabang, 2-3 en Vientiane, más alguno más en otra localidad que elijamos, o dedicar un par de días a hacer algún trekking, alguna actividad en la naturaleza. Creo que puede cuadrar bastante bien para unos días. Seguimos con Camboya. Un país que creo que en ese sentido es similar a Laos, no tan turístico. El mayor atractivo de Camboya es la ciudad de Siem Reap y el templo del Angkor Wat. Luego la gente que va a Phnom Penh suele aprovechar para conocer un poco la historia del país, ¿no? Los diferentes museos que hay dedicados a toda la época de los Khmeres Rojos, todos los sucesos trágicos que tuvieron lugar en esta época. Y luego también se está poniendo de moda alguna zona de Costa del Sur, ya que sigue siendo más económico todavía que Tailandia. Pero yo creo que Camboya, al igual que Laos, en una semana de viaje, por ejemplo, puede dar bastante de sí. Seguimos con Timor Oriental, el país que sin duda menos visitado de todo el sudeste asiático. De hecho, muchas veces ni siquiera se le incluye dentro de esta región. Timor Oriental, estaba investigando porque realmente sabía muy poco de este país. Durante más de 400 años fue colonia portuguesa, luego tuvo la independencia y rápidamente entró en guerra con Indonesia. Un pasado bastante trágico, marcado por la guerra, diferentes revoluciones, y es un país que lleva relativamente poco tiempo en paz. No muy turístico, el visado cuesta obtener, por lo que, como os digo, no es un país que se suele incluir en ningún recorrido en el sudeste asiático. La gente que visita Timor Oriental, por la curiosidad, ¿no?, de ir a un país pues tan poco visitado, tiene tiempo para poder obtener el visado y llegar ahí no resulta muy fácil, así que voy a ponerlo ni fu ni fa. Quizá lo más interesante, además de Dili, su capital, es subir al monte Rantau, el más alto de todo el país, o visitar islas como Atauro, Jaco. Seguro que vamos a encontrar playas muy interesantes, pero en principio voy a ponerlo aquí en ni fu ni fa. Y ya por último tenemos Vietnam, país que creo que tiene que estar bastante arriba en el ranking, no sé si en buen viaje, visita obligada. Voy a dejarlo en visita obligada, país que tiene muchísimo que ofrecer, desde Saigón, la actual Ho Chi Minh, a Hanoi, todo lo que es el delta del Mekong, localidades como Hoi An, Hue, declaradas Patrimonio de la Humanidad, la bahía de Halong, una de las maravillas naturales del mundo. También es un país muy económico, tiene buenas conexiones. Hay gente que lo que hace es empieza el viaje por el norte, por ejemplo en Hanoi, compra una moto, ya que son muy económicas, hace toda la costa de Vietnam en moto. Cuando llega a Saigón la venden por un precio muy similar al que han
por el que la han comprado y es una forma, pues bueno, diferente, ¿no? de recorrer todo el país. Así que Vietnam vamos a dejarlo ahí en lista aplicada, tanto por lo que tiene que ver como por las facilidades que podemos encontrar a la hora de visitar el país. Y nada más, esto sería todo. Si te ha gustado este tier maker, dale a like, házmelo saber en los comentarios. Dime también qué tier makers quieres ver en el futuro. Y no olvides suscribirte al canal, darle a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo.